Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Angélica Moscoso, soy estudiante de Psicología de la Universidad UNAD. El día de hoy tengo un invitado muy especial y es mi amigo Brian Mesa, docente de la institución educativa Farallones y licenciado en Historia. Brian, bienvenido. Muchas gracias, Angélica, un gusto compartir contigo. Brian el día de hoy nos va a hablar sobre el plebiscito. Bueno, Brian, cuéntanos un poquito sobre el contexto histórico. Bueno, muy importante tener presente que la historia de nuestro país pues, ha estado marcada desafortunadamente por la violencia. Desafortunadamente, a lo largo de estos más de 213 años de historia, un elemento que ha sido constante pues, ha sido el uso de la violencia como herramienta política, y en este momento previo a el plebiscito pues no fue la excepción. Recordemos que en 1948 es asesinado el gran líder Jorge Eliezer Gaitán, frente al cual había mucha expectativa en torno a que era un líder que representaba desde luego a los sectores sociales y populares, y en medio de esta disputa, digamos que ha habido históricamente entre los partidos tradicionales como son el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues se generó el asesinato de este gran líder y caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ese momento de 1948, pues la violencia se exacerba, esa violencia bipartidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y en ese sentido, digamos que este momento histórico, es más, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, a este periodo que le sigue se le conoce como la ola, digamos como un periodo caracterizado por una ola de violencia. En ese sentido, lo que antecede al plebiscito y como tal a ese acuerdo que finalmente las y los colombianos que participaron de esta consulta en 1957 votaron, pues los antecedió unos hechos de violencia bipartidista. Muy bien, Brian. Me gustaría mucho que enfocáramos un poquito este tema con el momento histórico que lograron las mujeres, o sea, como esa donde hicimos historia, porque eso hace parte de un logro de las mujeres, de votar, de todo eso. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, muy importante, digamos, dentro de lo relacionado con el reconocimiento de los derechos, particularmente de las mujeres, tener muy claro y muy presente que en Colombia solo a partir del año 1954 se les fue reconocido a las mujeres su derecho al voto, un derecho que desde luego está dentro del marco de los derechos civiles y políticos, y que digamos gracias a un movimiento de mujeres que se organizó en todo el país y que entre otras reclamó este derecho, pues se le fue reconocido en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Importante tener claridad que a partir de 1954 se reconoce a nivel nacional ese derecho hacia las mujeres, pero solo se cristaliza, se materializa en el plebiscito que fue convocado en el año 1957. Entonces, dentro de la historia de los derechos de las mujeres para el caso colombiano, pues un hito es lo relacionado con el reconocimiento de este derecho en el año 1954. Muchísimas gracias. Podemos hablar de pronto de algunas consecuencias positivas, algunas consecuencias negativas de lo que marcó esa época en nuestro país. Sí, lo relacionado con el plebiscito o en general como el momento El del momento histórico. del momento histórico. Digamos que en términos generales hubo unas consecuencias muy negativas porque, bueno, un poco previo, sobre todo previo a el plebiscito, a ese gran acuerdo que digamos se refrendó a través del plebiscito y que de alguna manera dio como resultado lo que hoy conocemos como el Frente Nacional, pero
Antes del Frente Nacional, pues como ya lo había señalado, la historia de nuestro país ha estado marcada y caracterizada por el uso de la violencia en el ejercicio político, particularmente de los partidos tradicionales. Digamos que cuando se logra llegar a un acuerdo entre el partido conservador y el partido liberal, de alguna u otra manera, pues disminuye un poco lo relacionado con el ejercicio de la violencia en el marco del ejercicio político, porque pues estos dos partidos tradicionales acuerdan distribuirse el ejercicio del poder, el ejercicio de las funciones dentro del Estado, y en ese sentido durante un tiempo, digamos, unos integrantes, por ejemplo, del Partido Conservador gobernaron, posterior otros, y en esa medida hubo como una paz relativa, y esto contribuyó a que disminuyera un poco pues, los índices de violencia política en ese momento. Pero pues esto desafortunadamente desde luego se rompió en la medida en que otros sectores sociales reclamaron su derecho a la participación política con justa razón, porque desde luego en una democracia y en un estado que se autodenomine como democrático, pues no debe exclusivamente estar el poder a cargo de dos bandos o de dos partidos políticos, sino que tiene que estar abierto a que cualquier movimiento político o cualquier partido político pues tenga la posibilidad de postularse a las elecciones y a través de ese mecanismo poder llegar digamos al poder y desde luego ejercerlo. Entonces aunque el periodo conocido como el Frente Nacional pues trajo cierta paz relativa, pues llegó un momento en el cual desde luego se quebró, por decirlo así, y empezaron a surgir lo que hoy conocemos como los movimientos guerrilleros. Hacia el año más o menos 1964 surge las FARC, posterior hacia el año 1965 surge el ELN, entre otro tipo de movimientos guerrilleros que desde luego van a entrar, digamos, como en esa disputa por el poder y de alguna manera van a contribuir para que pues el país continúe como en esa senda de la violencia en el ejercicio de la política. Bueno, Brian, muchísimas gracias. Como siempre es un placer hablar contigo de política, de historia, de sindicato, de todo. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, saludos a todos.